Ok, a ver, vamos con... Ok, vamos con algunos ejemplos. Recuerden que este primer tema, ¿sí? Este primer tema, ok. Este primer tema, evidentemente estamos viendo suma y resta de vectores. Suma y resta de vectores, pero los vectores que estamos sumando y restando ahora son vectores que tienen un mismo punto de aplicación. Un mismo punto de aplicación. Entonces vamos a empezar con eso. Entonces acá tengo el vector A. Y acá voy a tener el vector B. A ver. Vector A, vector B, entonces los puedo nombrar. Vengo acá, yo digo vector A, vector B. Entonces, el paso inicial siempre va a ser replicar este vector acá arriba, ¿sí? Siempre encima de B. Entonces vamos a hacer eso. Venimos acá y lo colocamos ahí. Lo colocamos ahí. Y hacemos lo mismo con B. ¿Ok? Hacemos eso. Entonces evidentemente lo que hemos hecho es que ahora acá tengo B y acá tengo A. ¿Sí? Entonces trazamos el vector que sería la suma de ambos, que sería unir las diagonales. Uno las diagonales y eso sería mi vector suma. Entonces a este vector suma le voy a denominar R. ¿Sí? Pero la condición es que no tengo las componentes del vector y por tanto no puedo trabajar con vectores. Tengo que cambiar, tengo que modificar A, B y R a longitud, es decir, a magnitud. Entonces para hacer eso vamos a hacer lo siguiente. Agarro esto y voy a trabajar con las magnitudes. Magnitud de A, magnitud de B y acá la magnitud de R. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo conozco de los ejercicios? Es que normalmente nos van a dar este ángulo que vemos acá, que voy a pintar de rojo. ¿Sí? Este ángulo que estoy poniendo de rojo, que es entre B y A, al cual vamos a denominar alfa o la letra que ustedes quieran. Digamos tita, ¿ok? Ese es el ángulo que nos va a dar el ejercicio. Usaré el del libro mejor, que lo llama alfa. ¿Ok? Entonces ustedes saben que como acá yo he replicado B aquí, por tanto este ángulo alfa puedo replicarlo acá. Entonces vamos a hacer eso. Venimos acá y vamos a estirar este vector. Lo estiramos y replico acá el ángulo alfa, ¿sí? Lo siguiente es que empiezo a nombrar los ángulos internos de este triángulo, ¿sí? Ese es el triángulo que voy a usar. Si el paralelogramo está dividido en dos triángulos, el triángulo que voy a usar, a ese le denomino acá beta, acá tita y acá gamma. Entonces este gráfico siempre, sí o sí tienen que hacerlo
en el examen. ¿Por qué? Porque tienen que justificar que están usando este triángulo para el teorema de cosenos. ¿Sí? Este es el triángulo que van a usar para el teorema de cosenos. ¿Sí? Entonces, nos venimos acá. Nos venimos acá y esto lo voy a copiar acá abajo. Una vez que lo he copiado acá, voy a empezar a eliminar aquello que no corresponda a mi triángulo, ¿sí? Elimino esto, esto y esto. Ok, entonces ya tengo mi triángulo con el que voy a trabajar. Entonces usaremos algunos datos que tenemos en el libro. Entonces, digamos que la magnitud de A sea 9, digo sea 6, y la magnitud de B, el tamaño de B sea 9, y el ángulo que forman entre ellos que sea de 60. Ok, esos son mis datos. ¿A qué corresponden esos datos? Ok, tamaño de A evidentemente va a ser esta línea que tengo acá. Tamaño de B va a ser esta línea que tengo acá. Y este ángulo va a ser el que tengo acá. ¿Ok? Entonces eso no se olviden. Entonces si yo tengo acá que este ángulo vale 60, ¿sí? Si ese ángulo vale 60, su suplementario que viene acá va a valer 120 porque hay que completar todo este llano, ángulo llano a 180. Entonces nada más acá en vez de gamma lo borro y anoto acá que ese ángulo vale los 120 grados. ¿Sí? Los 120 grados. Entonces vamos a decir lo siguiente, que el ejercicio me está pidiendo el tamaño del vector suma, ¿sí? Y me está pidiendo la dirección de ese vector que normalmente es dado por el beta, ¿sí? Entonces vamos con el inciso 1 o A. Entonces para hallar siempre el tamaño de longitud de R, simplemente usamos la raíz, ¿verdad? Entonces acá voy a decir raíz de A cuadrado, acá voy a poner raíz de B cuadrado, y acá siempre va a ser más 2 veces raíz de A, raíz de B, y acá va a ser el coseno de alfa, ¿sí? Ajá. Entonces no se olviden los detalles que hay que considerar, es que acá, para este caso donde parten de un mismo punto, la fórmula utiliza más y utiliza el alfa, es decir, el ángulo externo al triángulo. El ángulo externo al triángulo. Entonces de acá es solo reemplazar. Entonces yo digo acá 6 cuadrado, acá 9 cuadrado, 2 por 6 por 9, y acá ponemos el coseno de 60 grados. ¿Sí? El coseno de 60 grados.
Esto verifíquenlo, por favor. Ok, vamos con el siguiente inciso. A ver. Ahora vamos con el teorema de senos. Para usar el teorema de senos, tienen que enfocarse netamente en el triángulo que tienen acá. ¿Sí? Enfóquense en ese triángulo. Ya no se enfoquen en este ángulo externo. ¿Sí? Solo en el triángulo que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces vamos con lo que tengo. Si notan, uno de los ángulos conocidos es 120. Entonces yo digo, el teorema de senos me dice que el seno de 120 dividido entre el lado opuesto, si fijan quién está al frente de 120, tamaño de R, va a ser igual a quién. ¿Qué ángulo es el que me está pidiendo el ejercicio? Beta, ¿sí? ¿Y cuál es el que está frente a él? El lado B. Entonces decimos seno de beta dividido entre el tamaño de B. ¿Ok? Entonces, si ustedes despejan esto, que no es fórmula, por favor despejen en su cuaderno. Yo digo seno inverso, tamaño de B, tamaño de R, multiplicado por el seno de 120. Una vez que reemplacen datos, técnicamente debería salir esto, ¿sí? Entonces, unos detalles acá. Unos detalles. No vale, por favor, no vale poner directamente este resultado del libro sin haber hecho este gráfico, ¿sí? Y sin justificar el desarrollo, ¿sí? Entonces, todo ejercicio que no tiene desarrollo no tiene valor. A ver, vamos con otro ejemplo. Vamos con la resta. Vamos con la resta, ¿ok? Entonces, para hacer la resta, van a notar lo siguiente. Usualmente, para hacer la resta, siempre se empieza al revés. Es decir, en la suma, empezábamos con A y poníamos B, ¿verdad? Poníamos B. Ahora es al revés. Eso para más comodidad. Entonces yo empiezo acá con A y luego recién voy a unir acá el vector B. ¿Ok? Entonces empiezo con A y luego B. Ahora recuerden que la resta, que va a ser el vector diferencia, es A menos B. Puede haber ejercicios que pida B menos A, ¿sí? Puede haber ejercicios, eso tendremos que hacerlo. Entonces, lo que a mí me va a pedir, evidentemente, no es este vector, sino lo que me va a pedir es el tamaño de ese vector, ¿sí? El tamaño y me va a pedir su dirección.
esas dos variables. Entonces yo me voy a enfocar en esto primero. Y me dice que al que tengo que multiplicarle un negativo es a b. ¿Sí? Es a b. Por tanto, a este vector de color naranja le multiplico menos 1 y va a invertir su sentido. ¿Sí? Va a invertir su sentido. Entonces, hagamos eso. Agarramos esto. Hagamos mejor de esta forma, ¿sí? Lo tendría de esa forma. ¿Ok? Entonces, el vector que yo tengo acá es menos b. ¿Sí? Es menos b. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Agarro menos b, lo replico y lo pongo encima de la. ¿Sí? Y el vector resta, ¿qué va a hacer? Es unir desde el punto de aplicación. Vamos a cambiarle acá esto. Desde el punto de aplicación hasta donde está la unión. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Este vector que ahora tengo acá va a ser el vector resta. ¿Sí? El vector resta. ¿Qué datos más me va a dar? Evidentemente me va a dar el ángulo entre ambos vectores. Este va a ser el ángulo alfa. ¿Sí? Ese es el ángulo alfa. Ahora, para trabajar este ejercicio, agarramos el vector A y lo vamos a replicar aquí. Y lo replico aquí. ¿Sí? Lo replico acá. De esa forma yo voy a tener acá alfa, ¿sí? Alfa. Como ya tengo alfa, simplemente a este que viene acá, que es el más importante, le voy a llamar beta. Y a este que no tiene mucha importancia le voy a llamar tita. ¿Sí? Entonces solo un detalle más, este vector que hemos trasladado acá es A. ¿Sí? Pero yo no puedo trabajar con vectores, entonces yo tengo que volver a estos vectores, ¿sí? En longitudes. ¿Sí? Solo acá un detalle por si se preguntaban, el tamaño de menos b siempre va a equivaler al tamaño de b. Por eso es que cuando esto lo vuelvo en tamaño, ya no anoto el menos b y directamente lo anoto el tamaño de b. ¿Sí? Entonces el triángulo con el que vamos a trabajar es este de acá. ¿Sí? Con ese vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces agarro esto y lo vamos a trabajar acá. Entonces me olvido de aquellos factores que no necesito y me quedo solo con el triángulo. Solo con el triángulo. Entonces vengo acá y digo, para encontrar el tamaño de D voy a usar teorema de cosenos. ¿Sí? El teorema de cosenos me dice que el tamaño de D, ¿verdad? Va a ser igual a que raíz cuadrada de los otros dos. Este al cuadrado. Este al cuadrado. Pero ahora sí puedo usar el negativo. ¿Por qué puedo usar el negativo? Sencillo. Porque esta vez alfa está al frente de D. Entonces, no tengo
que realizar ningún cambio. ¿Sí? Coseno de alfa. Coseno de alfa. Entonces usaremos datos del ejemplo. Acá voy a tener 4. Este que valga 5. Y alfa que valga 40. ¿Sí? Entonces acá es nada más reemplazar tamaño de D. Y reemplazamos. 4, 5. Ok. Y listo. Sacamos el tamaño de D. Debería salir esto. Ok. Entonces, ahora hacemos la resta. Perdón. Hacemos ahora el ángulo. Hay que sacar. Hay que enfocarnos en beta, ¿sí? Pero empecemos porque el que es conocido. El que es conocido es alfa, que vale 40. ¿Sí? Entonces yo voy a decir seno de 40. ¿Quién está enfrente? Alfa, tamaño de D. ¿Cuál quiero? Quiero beta. ¿Cuál está al frente de beta? A. ¿Sí? Entonces uso tamaño de A. ¿Sí? Uso tamaño de A. Entonces despejo esto y vuelvan a practicar el despeje, ¿sí? Entonces yo digo tamaño de A, tamaño de D, y acá el seno de 40. Esto debería dar 53. Ok. Con eso terminamos.